Y antes de ver las diferentes intervenciones, recordemos que esta fue la plenaria del Senado del 20 de mayo de 2025, en donde se votó negativa la apelación a la consulta popular. Y también recordemos que se eligió al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, propuesto por la terna del gobierno Petro, el señor ahora magistrado Héctor Carvajal, quien promete ser una persona imparcial. Es un litigante, luego magistrado en la Corte y ahora en la Corte Constitucional será magistrado de la Corte Constitucional. Parece ser ecuánime, imparcial. Eso lo veremos en las decisiones. También vamos a ver las intervenciones de diferentes. Mire, por ejemplo, Paloma Valencia, donde dice una de sus frases: las decisiones de la plenaria son soberanas, no se pueden apelar, basta desinformar al país desde el Congreso. Y eso le lo dijeron al pacto histórico. Antonio Sabaraín del Cambio Radical dice: es una reforma laboral, refiriéndose a esta, que va en contra de generar valor, de generar empleo. Se pierden alrededor de 700.000 empleos formales. También por allí vamos a ver a Honorio Enríquez del Centro Democrático, dice: ni la reforma laboral, ni la consulta, ni la mini reforma resuelven el problema de la informalidad ni el desempleo de la nación colombiana. Recordemos que hay también paralelamente una mini reforma laboral. Increíble, ¿no? J. Hernández, Alianza Verde, dice: Petro está allí en el Vaticano hablándole de más diálogos con bandidos al nuevo Papa, que si el Vaticano es la sede para seguir dialogando con los criminales del ELN, hombre, ¿por qué no le dijo al Papa que mientras él, algunos influencers están de paseo, este niño sigue secuestrado? Ya ustedes saben cuál es el niño secuestrado. Todo Colombia y quien les habla también pide, exige la liberación. Es un hecho deplorable, detestable, no conciliable. María Fernanda Cabal dice: los 5 millones de armas ilegales se campean asesinando colombianos. Esteban Quintero también dice: pues acá le decimos que no le tenemos miedo a Gustavo Petro y que cuantas veces presente la consulta populista y reeleccionista se la votamos negativo. Patriota Esteban Quintero. Recordemos por último a Paloma Valencia, en una de sus frases dice: las decisiones de la plenaria son soberanas, no se pueden apelar, basta desinformar al país desde el Congreso. Esa es como cierra esta introducción, y ustedes van a poder ver los capítulos de todo este video, que en realidad es muy importante, y van a poder ir navegando a través de los diferentes capítulos con minutos. Allí se los vamos a dejar en las descripciones. Vamos a ver las intervenciones, incluyendo la del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, senador, ¿cómo avisora usted todo esto que está pasando con el tema de la reforma laboral y qué futuro le ve a esta iniciativa en sus 3 caminos que hoy tiene? A ver, yo creo que la reforma laboral, en lo que corresponde al trámite que está haciendo en la Comisión Cuarta, ese va a ser un trámite exitoso. Yo creo que sí. Hoy he visto trabajando a la Comisión Cuarta con mucho juicio, con mucho compromiso, con el propósito de traer aquí un proyecto la semana entrante. Y nosotros aquí en la plenaria del Senado, si vemos que ese proyecto es un proyecto que de verdad resuelve problemas laborales en el país, pues por supuesto que lo vamos a apoyar y lo vamos a votar que sí. Senador, ¿qué reparos tienen ustedes desde la bancada de Cambio Radical frente a lo que hoy está contemplado en ese texto que viene de Cámara? ¿Qué es ese texto de Cámara? A ver, esa es una reforma laboral que va en contravía de generar valor, de generar empleo. No lo digo yo, lo hizo un informe del Banco de la República, que se pierden alrededor de 700.000 empleos formales. Entonces yo hago esta pregunta para que se hagan esta reflexión. Esas 700.000 personas que quedan sin empleo formal, ¿a dónde se van? A la informalidad. Entonces le pongo un ejemplo simple. Esas 700.000 personas que entran a la informalidad le van a hacer competencias a los que hoy están en la informalidad. Entonces ese tipo de la informalidad, que teniendo, por decir algo, un puesto de arepas, llevaba 50.000 pesos todos los días a su casa, ya no va a llegar 50.000, porque tiene competencia, va a llegar con 40.000. Hablan de los recargos nocturnos, y yo digo, ¿cuántas personas de los estratos 3 y 4
inclusive dos que viven en conjuntos residenciales, que trabajan en una empresa donde no hay recargos nocturnos, sino que tienen un horario normal de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Esa persona, cuando llegue a su condominio, se le va a disparar el recibo de administración, porque en ese condominio sí va a haber unos recargos nocturnos para unos vigilantes. O sea, es que esto hay que saberlo entender y explicar. O sea, yo creería que vamos a estudiar muy bien eso y que con juicio la vamos a aprobar. Informalidad, senador, que llega ya al 57%. Ayer los gremios vinieron a la primera audiencia pública aquí en el recinto del Senado y ellos decían que es necesario establecer un régimen diferencial para algunos sectores. ¿Es eso viable, senador, y esa sería la fórmula para combatir ese futuro gran desempleo que se vendría? Yo estoy de acuerdo con eso, con el régimen diferencial, porque quienes más se afectan son las medianas y las pequeñas empresas. Las pymes y las mipymes son las más afectadas. O sea, la Coca-Cola no se afecta con una reforma laboral. Los grandes emporios no se afectan con una reforma laboral, pero esas empresas que tienen 3, 4, 5, 6, 7 empleados, esas empresas sí se afectan con una reforma laboral. Eso yo lo recibo bien, lo recibo aquí de verdad con positivismo. El senador Honorio Enríquez, de la bancada del Centro Democrático, integrante de la Comisión Séptima. Senador, un gusto como siempre. Un gusto, un saludo especial a todos los integrantes de la previa y a quienes nos ven en sus casas y en sus hogares. Senador, ¿qué pasó hoy en su comisión con el proyecto denominado la mini reforma presentada por los liberales y que tiene que ver también como una alternativa a esta reforma laboral? A ver, varios temas. Ahí se discutió de si se podía abordar el tema o no. Tiene mensaje de urgencia por parte del gobierno nacional. Ese mensaje de urgencia no ha salido todavía la resolución que permita discutir la reforma, pero más allá de ello, tienen la apelación que se está discutiendo en la cuarta, que es la reforma laboral. Radicaron una nueva consulta popular, pero yo quiero decirle algo que fue lo que yo expresé hoy en la comisión. Ni la reforma laboral, ni la consulta, ni la mini reforma resuelven el problema de la informalidad ni del desempleo en la nación colombiana. Más de 17 millones de colombianos están esperando una solución en ese tema. La reforma del gobierno solo aplica para un número menor de colombianos. Hay que trabajar, hay que legislar en favor de quienes hoy se levantan y no tienen ni con qué desayunar, ni con qué almorzar, ni con qué cenar. La reforma no contempla nada de eso. La consulta tampoco contempla nada de eso. Y los 5 puntos o los puntos adicionales en materia de salud, muchos están regulados por la ley, no se necesita. Inviertan los 700.000 millones en los créditos del ICT para los jóvenes estudiantes, en condonarles las deudas, en las madres del ICBF que necesitan también solución. Reduzcan los altos costos de gas, de peaje, etcétera. No vayan a gastarse 700.000 millones que no solucionen el problema del desempleo y de la informalidad. Para usted, ¿cuál sería el camino más expedito para lograr una reforma laboral integral y que deje contento a todos los sectores? Esa mini reforma, la consulta popular, pues que ustedes ya dijeron que no, o esta que se revivió. Una gran concertación, pero que de verdad busquen la concertación y no la imposición, donde se fortalezca la empresa, donde se le dé garantías a los trabajadores, donde sí está ese binomio trabajador-empleador que remen hacia un mismo lado, donde se consolide y se bajen los impuestos a las empresas y se genere mayor y mejor empleo cada vez mejor y de calidad. Eso es lo que se requiere en la nación colombiana, que se legisle para sacar de la informalidad a 14 millones de colombianos y que se legisle para generar empleo a aquellos que hoy no lo tienen, que son alrededor de 3 millones de colombianos. Gracias, presidente. Todos aquí los presentes, todos tienen hijos, sobrinos o nietos. Lian Ortúa representa hoy a los niños de Colombia. Y yo quiero hacer un llamado al gobierno nacional para que se tome esto como una misión, lograr la liberación de este niño de 11 años que en una semana cumple añitos en cautiverio. El 29 de mayo cumple años Lian, estando secuestrado por las disidencias de la FARC
esas mismas disidencias con las que este gobierno está negociando. Yo me tomé la tarea de ir senador por senador, senadora por senadora, tomando estas firmas. Aquí están representados los senadores, aquí está representado el Congreso de la República. Enviamos esta imagen a los ministerios, a todos. Enviamos esta imagen a la Fiscalía, a la Policía, al Ejército, al Bienestar Familiar, al DAPRE, para que no quede excusa de que no lo saben. Hoy el país se está pronunciando, los medios de comunicación se están pronunciando y desde el Senado de la República suplicamos que el gobierno nacional se tome esto como una misión. Petro está allí en el Vaticano hablándole de más diálogos con bandidos al nuevo Papa. Que si el Vaticano es la sede para seguir dialogando con los criminales del ELN, hombre, ¿por qué no le dijo al Papa que mientras él, algunas influencers están viajando, este niño sigue secuestrado? Hoy hacemos este llamado desde el Senado de la República porque sabemos lo que podría dolernos a nosotros como padres, como tíos, como abuelos, que uno de nuestros niños estuviera secuestrado en manos de estos bandidos. Rogamos a Dios y a este gobierno por la liberación de Lian Ortúa. Muchas gracias, presidente. A usted, senador JP y a Fernanda Cabal. Gracias, presidente. Yo quiero ser una voz más de las que han hablado aquí en favor del niño Liam José Ortúa, de 11 años, que tiene su cumpleaños pronto y que fue sacado de su hogar, de su casa, del seno, donde es cobijado por sus padres. Esta es una sociedad enferma. A la izquierda le fascina hablar de derechos humanos, de convenciones internacionales, y así le amarraron las manos a la fuerza pública, convirtiendo a soldados y policías como si fueran asesinos y genocidas, y desprotegieron la sociedad. Y esto también es culpa de quienes no han defendido el fuero militar y policial. Media hora desde que llegaron los bandidos a un conjunto cerrado, muy cerca de Cali, y jamás llegó la policía ni el ejército porque la orden es no moverse de donde están. Más miedo tiene la fuerza pública que los mismos civiles a quienes deben proteger, porque la culpa es de Gustavo Petro, que intencionadamente ha desarticulado la capacidad del Estado para protegernos. Menos carreta y más hechos. No veo a la fiscal general y no sé si tiene hijos, pero allá, señor presidente, no ha llegado ni siquiera el CTI a recoger las vainillas, ni a resguardar la escena del crimen que se cometió contra un menor. No veo a la defensora del pueblo, que tampoco sé si tiene hijos, rechazando públicamente e internacionalmente el hecho. No veo a ninguno. No veo al procurador de derechos humanos. Parece que solo los derechos humanos están hechos para perseguir a la fuerza pública y no para proteger los niños. ¿Dónde está que la Constitución dice que son sujetos de especial protección constitucional? Todo es un fraude, es una mentira, es una máscara para que la impunidad gobierne. Por eso el Acuerdo de La Habana lo único que nos dejó fue la exaltación de la barbarie, y las mesas de negociación de Petro son la ventaja de la criminalidad, que hoy llegan a la casa de una familia y se le llevan su niño. Ni policía, ni ejército, ni fiscalía con el CTI. No existe el Estado colombiano hoy para proteger una familia buena, y desarmaron a la sociedad. Pero eso sí, las 5 millones de armas ilegales se campean asesinando colombianos. Esto tiene que cambiar porque el país no resiste. Y menos bandidaje con su cuentico de la consulta, con el que van a seguir robando, como han robado los que están presos y han robado los que hoy son ministros. Gracias, presidente. Usted, honorable senador. Presidente, muchas gracias.
A Gustavo Petro le quedó grande su política de la paz total. Ha resultado ser otro fracaso de este gobierno. Así como lo dice la senadora María Fernanda Cabal, desde el pasado 3 de mayo, en Jamundí, Valle del Cauca, el Frente Jaime Martínez, disidencia de las FARC, secuestró a un menor de 11 años, el niño Lian. Pero además de eso, como Lian, en el 2024 se han reportado 1.953 menores desaparecidos, de los cuales la mitad aún no han sido encontrados. Yo me pregunto, ¿este es el gobierno potencia mundial de la vida? ¿Este es el gobierno del cambio? Lastimosamente, cada 8 días hay un suceso que lamentar frente a la niñez de los colombianos. A Gustavo Petro le quedó grande la niñez de Colombia. ¿Cómo hablar de seguridad si al Ministerio de Defensa le recortan 785.000 millones de pesos y en lo que va corrido a corte del 30 de abril de este año solo se ha ejecutado por este ministerio el 8.38%? Lamentable. Este Senado de la República debería estar unido, si no es exigiéndole, ya suplicándole a Gustavo Petro que haga lo que sea para liberar al niño Lian. Y segundo, presidente, quiero manifestar mi solidaridad con el pueblo vallecaucano. Decirle al Valle del Cauca que Gustavo Petro ya nos tiene acostumbrados a los antioqueños con las rencillas políticas, con su odio a nuestro departamento, que no ha destinado los recursos para terminar las obras del túnel del Toyo, que nos amenaza con cerrar Puerto Antioquia, que no generan una inversión para el departamento de Antioquia, pero ahora se mete con el Valle del Cauca, con pura politiquería y desidia frente a los vallecaucanos, porque no votaron los congresistas del partido de la U esa consulta populista y reeleccionista. Pues acá le decimos que no le tenemos miedo a Gustavo Petro y que cuantas veces presente la consulta populista y reeleccionista se la votamos negativo. Gracias, presidente. Sesión directa al senador Carlos Fernando Motoa. Presidente, el senador Cepeda, que ya lo conocemos en su actuar, a propósito del proyecto de disminución de salarios de congresistas, que ha sido netamente populista, que lo votamos en la comisión primera y aún no logra, el que no participó en los debates de comisión primera como autor, lograr que ese proyecto se discuta en la plenaria. Pero él habla de derechos laborales, de derechos sociales. Senador Cepeda, ¿sabe qué es lo que reclaman los colombianos? ¿Saben qué es lo que nos piden constantemente en los territorios? Que el presidente de la República tenga carácter y confronte a los criminales. Eso es lo que pide el país. Que el presidente de la República no le tenga más miedo a esas organizaciones con las que viene tramitando unos equivocados diálogos de paz sin frutos. La gente en los territorios los que pide es libertad para que los violentos sean castigados. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Esta intervención es muy simple porque el tema que aquí se está discutiendo ya lo resolvió la justicia. Y tengo que traer a colación un hecho similar al que aquí se debate, que ocurrió cuando quienes presidían la mesa eran los de la bancada de gobierno. El hecho ocurrió cuando el 19 de junio de 2023
en debate del proyecto de acto legislativo que buscaba regularizar el uso adulto de cannabis, después de más de 4 horas de sesión, el senador Nicolás Echeverry declaró suficiente ilustración. Pidió que se sometiera a votación la ponencia. Entonces, el bloque parlamentario del Pacto Histórico abandonó el recinto para desconfigurar el quórum, no sin antes solicitar la verificación al senador Carlos Alberto Benavides. En ese momento, el senador Alexander López, con el rechazo de los parlamentarios que permanecimos en el recinto, cerró la votación cuando no habían transcurrido ni siquiera 5 minutos, cuando solo faltaba un voto para completar el quórum. Votos además que estaban presentes en ese momento en el recinto. Traigo esto a colación porque yo misma denuncié al entonces presidente Alexander López. Y la Sala Especial de Instrucción de la Corte fue muy clara cuando dictó un acto inhibitorio a favor de Alexander, dice el 13 de junio de 2024, diciendo que era válido y legal que la autoridad del presidente cerrara en el momento que deseara la votación, así congresistas en el recinto no hubiesen podido votar, y que la ley quinta era muy clara cuando afirmaba que 30 minutos era el límite máximo, pero antes de esos 30 minutos era competencia del presidente cerrar. Entonces, señor presidente, este es un tema que ya resolvió la justicia. Este es un tema sobre el cual no vale la pena reiterar, porque además una enorme vergüenza padecimos los parlamentarios cuando vimos la manera vulgar en que el ministro del Interior y la bancada de gobierno se fue lanza en riste de atacar física y verbalmente al presidente y al secretario de esta plenaria. Muchas gracias, presidente. Senador. Señor presidente, ha rechazado de plano la solicitud de la senadora Zuleta. La senadora Pizarro está apelando y la senadora Zuleta están apelando la decisión del presidente. El presidente está diciendo que va a someterla a la plenaria para que sea la plenaria la que decide esa apelación. Luego, como lo que se va a votar es la apelación, no la decisión, sino la apelación, votando sí, se acepta la apelación de la senadora Pizarro y de la senadora Zuleta, y votando no, se niega la apelación que han presentado. Sí, ya entendí. Ahora el registro, señor secretario. Ya está el sentido. Si se vota no, se niega la apelación. Está abierto el registro. Sírvase votar, honorables senadoras y senadores. Por favor. No ha podido votar. Por favor, ayúdale al senador Leofredo. El registro. Que el senador Leofredo no ha podido votar. Por favor, un asistente, un ingeniero, senador Leofredo, ¿puede votar? ¿Puedo votar? Anuncia el cierre. 4 senadores, en consecuencia ha sido negada la apelación presentada por la senadora Pizarro. Por el sí, 31 senadores, por el no, 64 senadores, en consecuencia ha sido negada la apelación presentada por la senadora Pizarro. Alfonso Carvajal Londoño tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Muy buenas noches, señor presidente del Senado, doctor Efraín Cepeda,
señoras vicepresidentas recién electas y demás miembros de la mesa directiva del Senado. Señores senadores, señoras senadoras, mi nombre es Héctor Alfonso Carvajal Londoño, un hombre procedente de la provincia, un hombre que llegó a Bogotá traído por su madre, acompañado de 10 hermanos más. Soy el penúltimo de ellos y el único profesional gracias a mi esfuerzo personal, gracias a mi suerte de haber encontrado en el camino muchas personas que me tendieron su mano. Estuve como conjuez con anterioridad en el mismo Consejo de Estado, lo fueron en la sección segunda, en donde he conocido y sigo conociendo en el Consejo de Estado acciones de tutela de manera permanente, en donde he participado en decisiones trascendentales para el derecho electoral, para la contratación pública, para la reparación directa de las víctimas de algunas acciones del Estado y seguramente también de víctimas del conflicto que ha vivido nuestro país durante los últimos años. Además de ello, pues tengo que decir que la jurisprudencia, el precedente a que hacen referencia mis antecesoras como magistradas que son, y lo cual es una labor admirable, lo mismo que su trayectoria y sus hojas de vida, esa jurisprudencia, esos precedentes que hacen las Cortes se deben precisamente a las posturas que nosotros los abogados litigantes con gran esfuerzo y con mucha inteligencia y tino les presentamos para que escojan alguna de las que presentamos las partes que nos encontramos en litigio. No quiere decir con esto que los jueces no tengan una iniciativa propia, claro que lo tienen y tienen un criterio que está guiado por la Constitución y las leyes. Pero lo que quiero significar es que 30 años de mi trayectoria como conjuez me han llevado a hacer el papel de magistrado de las altas cortes, del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, de los tribunales, con una experiencia amplia en todas esas áreas que he mencionado. Además de ello, estimo que para esta Corte es trascendental que llegue una persona con una trayectoria de más de 30 años conociendo el derecho electoral, defendiendo desde el presidente de la República, senadores de la República, representantes, muchos de los que están aquí, asumí su defensa cuando así me lo reclamaron. También a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados de todos los partidos de Colombia, los principales, descontando algunos pocos de minorías que han surgido últimamente. Esa trayectoria me lleva a pensar sin duda que mi contribución, si llego a la Corte Constitucional, será de gran importancia en este momento histórico en donde se reclama un mejoramiento del sistema electoral colombiano y sobre todo una revisión de los precedentes que tienen atada la democracia de este país. La democracia es un principio que está en la Constitución nuestra. La democracia es un derecho de todos los colombianos a acceder a los cargos públicos y de carácter político, como lo refiere el artículo 40 de nuestra Constitución Nacional. En esa tarea me he ocupado muchísimas veces de procesos de nulidades electorales, de procesos de pérdidas de investidura, pero en gran cantidad. En materia laboral, he defendido durante toda mi trayectoria más de 3.000 funcionarios de la rama judicial, de las mismas Cortes, de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación, en búsqueda del reconocimiento de sus derechos, de sus pensiones, de sus acreencias laborales, de sus vacaciones, de sus bonificaciones, todos derechos creados por la ley, por este Congreso de la República. Por esa razón, tengo una trayectoria que a ustedes les permitirá tener una tranquilidad en la medida en que
no solamente he defendido a mis clientes que han llegado a buscar mis servicios, lo que he defendido es la institucionalidad del país, los derechos consagrados en la ley, los derechos de la Constitución política que nos arropan a todos los colombianos y que tenemos que seguir defendiendo en un proceso de transparencia. Pero además de ello, soy un amplio conocedor y he luchado durante mi trayectoria como conjuez en la búsqueda de la tecnología para las altas cortes. La Corte Constitucional es una abanderada de esos procesos en la medida en que cuenta ya con un sistema de inteligencia artificial para poder resolver, como ocurrió el mes pasado, más de 80.000 tutelas que llegan de todo el país y que tienen que primero pasar un filtro por el sistema de inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial y muchas otras proyecciones de la tecnología las tenemos que implementar en Colombia para agilizar y sacar todas las cortes y los juzgados del aterrador represamiento que se encuentra. La Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, durante el tiempo que lleva de creación, cuenta. Sonido, por favor, para el doctor Héctor Granados. Gracias. Cuenta con más de 100 millones de denuncias de la ciudadanía sin investigar en razón a no contar con una tecnología adecuada. Les dejo a su consideración mi hoja de vida, la experiencia de 42 años como abogado profesional y espero me acompañen con su voto. Les quedo muy agradecidos por escucharme. Y en ese orden de ideas, hoy Colombia se pregunta ¿qué podría hacer un presidente si además tiene las mayorías de la Corte Constitucional? Es una pregunta legítima. Esta es una terna que viene presentada por el presidente Gustavo Petro. Y hoy la inmensa mayoría de colombianos ven con temor la manera en la que el presidente se extralimita. Es por eso que yo les quiero hacer la pregunta que hoy se hace todo Colombia. En la postulación que ha hecho el presidente Petro, primero, ¿qué condicionamiento hubo o no hubo condicionamiento? Y lo segundo, ustedes como magistrados... Está haciendo una pregunta. Y ustedes... Termine, senador Miguel Uribe. Y ustedes, en caso que sean magistrados, ¿qué posición asumirían? Es decir, ¿se sienten comprometidos o no con las posturas del gobierno una vez lleguen a la Corte Constitucional para defender lo que ha sido abiertamente una agenda antidemocrática, lo que ha sido abiertamente una agenda que pone en riesgo la institucionalidad? Hoy Colombia, así les moleste a los del pacto y a los comunes, Colombia sí está preocupada. Colombia sí está preocupada y Colombia no quiere que Gustavo Petro destruya la institucionalidad colombiana. Nuestro papel es defenderla, por más que les duela aquí a sus socios políticos. Entonces esa es la pregunta, ¿cuál es el compromiso que asume? Sonido para el senador JP, está aquí en el atril derecho. Gracias, presidente. Respetados candidatos, la última medición que hizo Datesco arrojó que el 91.8% de los encuestados colombianos están de acuerdo con la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Este Congreso ha escuchado ese clamor de Colombia, pero la Corte Constitucional en varias ocasiones, a pesar de que el Congreso la haya aprobado, ha tumbado esa cadena perpetua, argumentando que viola principios de dignidad humana y resocialización. Pero si vamos a hablar de dignidad humana, tenemos que pensar en esos niños que hasta el día de hoy, último caso que conocimos hace unas semanas, 12 niños abusados en un jardín infantil en la ciudad de Bogotá. Si vamos a argumentar de dignidad humana, yo creo que la Corte Constitucional debe pensar también en esos menores,
pero sobre todo que hay una sociedad colombiana donde más del 90% está pidiendo no solo la cadena perpetua, sino también la pena de muerte para estos violadores y asesinos de niños. Sé que la Constitución no contempla esa pena de muerte, pero si el Congreso legisla y pide reformar la Constitución para que haya una cadena perpetua para estos violadores y asesinos de niños, y sé que también tienen una máxima pena, pero esa cadena perpetua podría ser contemplada por alguno de ustedes en caso de ser elegidos magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. Mil gracias. Senadora Paloma Valencia. Gracias, señor Se presidente. prepara el senador Juan Diego Echeverría. Yo quiero hacerle a los distinguidos magistrados primero un saludo de felicitación por la campaña tan bonita que han adelantado y sus discursos que todos me parecieron dan cuenta de buenos candidatos que tenemos aquí. Mis preguntas son dos. La primera se refiere a la teoría de la sustitución constitucional. Yo quisiera que nos contaran qué visión tienen y cuál sería el papel en términos de la posibilidad del Congreso de la República de modificar la Constitución y cuáles serían esos límites que ustedes encuentran en la teoría de la sustitución constitucional, porque a veces le parece a uno desde este Congreso que hubiera una visión de que la interpretación de la Corte es superior al de este constituyente secundario que resulta el Congreso y que esas limitaciones no tienen como fin. A mí me gustaría escucharlos a propósito de ese tema. Y el segundo tema que me preocupa en los desenvolvimientos de los hechos colombianos es los límites de los quereres nacionales frente a las estructuras del Estado de Derecho. Y me refiero, por supuesto, a las figuras de participación ciudadana y sus límites frente a la estructura estatal y los límites y contrapesos que suponen el Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Honorables senadores, en primer lugar quiero responderle al senador Miguel Uribe su primera pregunta y que veo que es una gran inquietud que tiene. Cuando hice referencia a mi trayectoria y anuncié que había sido apoderado de mucha gente de todos los partidos, eso da muestra claramente de que soy un hombre que no tengo una pertenencia política, porque en razón de mi profesión así he debido actuar durante todos los años en que he ejercido mi profesión. Llegué a ser cercano al presidente de la República hoy por consecuencia de mi ejercicio profesional, y a él, como a todos los que han sido clientes de mi oficina, les he dado el mismo trato. Es decir, yo defiendo la Constitución y la ley en la medida en que se le violan los derechos a cada una de las personas que acuden a mi oficina. Cuando hago la defensa en este caso particular que me acercó al presidente de la República, no lo hago con el afán de defender a Gustavo Petro, lo hago con el afán de evitar que en Colombia se cree un precedente en donde una autoridad administrativa viole el precedente propiamente de la Corte Constitucional, en la medida que ha establecido un fuero para el presidente de la República, y que de aquí en adelante nos convirtamos en otro país como Perú o como Ecuador, en donde cualquier autoridad puede tumbar a un presidente de la República. No estamos hablando del presidente Gustavo Petro, estamos defendiendo la institucionalidad política de Colombia. Puede ser que alguno de ustedes el día de mañana, como usted que es candidato a la presidencia de la República, también pueda ser víctima de una violación de la Constitución y del precedente constitucional si permitimos un precedente de esa naturaleza. De igual manera, quiero referirle que mi independencia está a toda prueba del gobierno nacional y está a toda prueba por la sencilla razón de que si he sido consultado durante este gobierno, y lo saben muchas de las personas cercanas al gobierno, ha sido para procurar escenarios de acuerdos, escenarios de paz,
escenarios de diálogos, inclusive hasta con el mismo presidente Uribe. El senador Cepeda le consta de nuestras reuniones para tratar de buscar un acuerdo nacional en donde cupieran todos los partidos políticos, el cual se frustró por otras razones, pero que fue uno de los trabajos en que adelantamos una gran gestión en nombre del país. Es decir, mi preocupación es institucional y por eso nunca acepté un cargo en el gobierno, porque mi pensamiento es absolutamente libre e independiente. De otra parte, aquí se han formulado una serie de preguntas que comprometerían, si nosotros respondemos de manera puntual, la posibilidad de entrar a resolver sin un impedimento una recusación en el caso de ser elegidos. Por esa razón me abstendré de referirme a temas conceptuales, puntuales, referentes a casos que puedan llegar a la Corte Constitucional, como los temas de la consulta popular, como los temas del cabildo abierto, en fin, sobre esos temas. Sin embargo, frente a la pregunta que hice, en donde decía que qué se podía hacer para evitar de que estos mecanismos de participación ciudadana pudieran tener un límite para que no entren a ser supletorios de las competencias de las entidades del país o de las mismas instituciones como el Congreso de la República. Tengo que responderle que la misma ley establece cuáles son los límites que tiene cada una de estas formas de participación política popular. Ustedes han tenido la oportunidad de estudiar el tema de la consulta y saben muy bien que allí existe en la ley cuáles son los temas que no se pueden incluir en una consulta, y esos son los límites que el mismo Congreso le ha fijado a la población colombiana para no utilizar estos mecanismos. Y en fin, así con los demás puntos de vista. En relación con la pregunta que formularon sobre la responsabilidad de los conductores, senador Correa, usted hacía referencia a que había una gran problemática nacional por la cantidad de multas impuestas a través de mecanismos electrónicos en donde se estaba responsabilizando por la utilización de estos mecanismos. Pues muy bien, la ley 1341 trae los límites que han sido impuestos por esta ley denominada de las TIC, en donde se hace necesario también avanzar más allá en la medida en que no se ha legislado sobre los derechos privados de las personas, sobre la identidad de las personas, sobre la aplicación adecuada de estos mecanismos y no dejarlos libremente al arbitrio de los usuarios que quieran implementarlos. Por esta razón, muchas decisiones judiciales han llevado a que no se tengan en cuenta esas motomultas en ciertos lugares en donde no se ha anunciado. Como ustedes saben muy bien, cuando uno va transitando por las vías que tienen unos límites de velocidad, es obligatorio legalmente que eso se anuncie con anticipación. Ese es un inicio de la regulación de la aplicación de la tecnología en esta materia de tránsito. Pero yo creo que también el derecho penal tiene que avanzar, lo mismo que el derecho policivo en estos casos, para hacer unos desarrollos especiales en donde se establezcan cuáles son los límites de la utilización de los datos de las personas, sin dejar atrás para nada la responsabilidad de las cosas, como lo dice el Código Civil, en donde desde antiguo el dueño del caballo respondía si éste se comía el cultivo ajeno, ¿sí? No respondía el animal, sino el propietario del animal. Y eso está en el Código Civil y no ha sido reformado. De otra parte, me da pena ir tan rápido, pues es que son tantos temas. Preguntaron aquí el senador Giraldo, muy preocupado por el tema. Tiene el resultado, ¿quién lo va a anunciar? La senadora Esmeralda Hernández.
Senadora Esmeralda, tiene el uso de la palabra, sonido para ella, por favor. Gracias, presidente. Con un total de 101 votos verificados, 0 votos nulos, 7 votos en blanco, 2 votos para la doctora Didima Rico, 26 votos para la doctora Karena Caselles y 66 votos para el doctor Héctor Carvajal. Felicitaciones, magistrado de la Corte Constitucional, doctor Héctor Carvajal. Gracias, presidente. Declara la plenaria del Senado de la República constitucional y legalmente elegido para el cargo de magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de la doctora Cristina Pardo al doctor Héctor Carvajal. ¿Lo declara? Así lo declara, señor presidente. Doctor Carvajal, sírvase subir a la mesa principal para la toma del juramento. Bien. Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de magistrado de la Corte Constitucional os imponen de acuerdo con la Constitución y las leyes. Sí. Si así fuese, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, y si no, que Él y ellos os lo demanden. Felicitaciones, señor magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal. Tiene el uso de la palabra el doctor Héctor Carvajal. Bueno, muchísimas nuevo gracias magistrado de la Corte Constitucional. A todos los senadores y senadoras que estuvieron acompañándome en esta elección. Tengan la certeza de que no se equivocaron. Acaban de elegir ustedes una persona independiente, una persona demócrata, una persona amante de la vida, una persona con la que ustedes podrán tener un diálogo cuando lo necesiten. Siempre estaré allí, no como sucede en muchas ocasiones, y lo he vivido en carne propia, que los mismos amigos cuando llegan a un cargo de estas corporaciones no le permiten a uno ni el saludo. Siempre tendrán una mano extendida para todos ustedes, independientemente de que no compartamos en algún momento un criterio o cualquier consideración de orden jurídico, pero siempre estaré atento para poner mucha atención y utilizar aquellas características de los jueces de las que hablaba Sócrates: escuchar con cortesía, resolver con sabiduría, analizar con prudencia y decidir con ninguna imparcialidad. Muchas gracias y buenas noches, porque sé que están muy cansados.